Om Jnanatimirandasya Jnananjana-salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamahyam Dadati Swaparantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttaparakamalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Paridana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Paran Sahagana Lalita Shri Visakanvitam Scha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Gaura Sakti Sarupaya Rupanugavarayate Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahorito Gauraraye Pushpavanto Chitro Sando Tamonuro Vande Ham Sri Ramakrishna Bhaya Charanasako Sukaro Paramanando Sundaro Subalapriyo Shri Guru Shri Gaudiya Vaishnava Guru Parampara ki jai, Shri Param Kurun ki jai, Shri Guru Dev ki jai. Ok, muy bienvenidos a todos. Omkar, un gusto tenerte aquí. Brahma Mohan. Y ya le he dicho, hola, Krishna Kumari. Entonces, en la semana pasada dejamos donde Devidas ha ido a encontrar a su padre y a su guru. Está muy impresionado. Y Devidas, el hijo de la Saya, le preguntó, básicamente comenzó a estudiar el Vedanta bajo la guía de Vaishnav Das, y Vaishnav Das dijo, yo estoy muy ocupado en cantar Harinam y servir a los Vaishnavas, no tengo tiempo para el Vedanta. Y se debería chequear el comentario que hizo Mahaprabhu bajo el Vedanta Sutra. Y luego de esto volvió a su lugar y le contó todo lo que había sucedido. Y Lahiri estaba muy contento por lo que había sucedido, pero nuevamente Devidas volvió de nuevo a comentarle a su padre que quería que volviera al hogar en Shantipur. Y luego Devidas dijo, bueno, la verdad, razón por la que estoy aprendiendo todo esto acerca del Vaishnava Dharma y todo lo del Vedanta, es porque realmente quiero que regreses a casa, llevarte a casa nuevamente. Y toda la familia quiere verte volver. Y Lahiri dijo, si tú quieres realmente volver a casa, todo lo que tienes que hacer es volverte Vaishnava. Y Devidas estaba como estupefacto, ¿no? Y él dijo, ¿cómo que dices si nosotros en casa hacemos la adoración todo el tiempo y recibimos a devotos? ¿Cuál es la razón por la cual no me volvería no sería un Vaishnava? Y esto me lleva a pensar en lo que estuvimos hablando la última vez, ¿no? Y la Mahasaya dijo que él solía llamar a su hijo un ateo, pero luego él comprendió a través de su proceso acerca del Adhikar y dónde está cada uno de acuerdo justamente su Adhikar. Y en la última clase ahondamos un poco en ello.
¿no? Y sobre la idea de ver a todos como en general están tratando de hacer lo mejor que pueden desde la posición en la que están. Pero en el último encuentro me olvidé de mencionar que aunque que lo que elegimos es Saya decía, de no criticar a nadie, porque ya que distintas personas tienen sus propios dedicados. Y eso no significa, por supuesto, que no tenemos que discriminar. Déjenme explicar un poquito en lo que me refiere esto. En el sentido de que de discernir o poder distinguir más que discriminar, ¿no? Porque en el sentido la Grima se dice, no, por ejemplo, si alguien dijese, ok, no te critico, pero no quisiera pasar tiempo contigo, bueno, eso puede ser una forma de crítica, no, quizás un punto sutil en el cual hay que pensar más profundamente para comprender realmente cuál es el principio que hay detrás de ello. No, porque en Occidente es muy fácil pensar que no criticar a nadie significa que tú piensas que todos están como en un mismo nivel de igualdad o el mismo proceso, como nivelar el campo para todos. No, y por supuesto esto tiene su lado bueno, ¿no? Como desarmar esta jerarquía artificial que se ha creado en vez de las cualidades naturales que cada uno posee. Pero basado un poco más en las cualidades naturales de cada individuo, especialmente en relación a con quién nos asociamos. Básicamente, como la Jirimo Asai no criticaba a nadie, porque él reconocía que hay diferentes niveles, básicamente, y las personas actúan de acuerdo a ese nivel que poseen. Pero al mismo tiempo, él sí está haciendo un tipo está juzgando en cierto sentido, ¿no? Porque él no quiere asociarse con tales o cuales personas eh, en, para poder cultivar apropiadamente su bhakti. Entonces uno podría pensar, ¿no? Ok, yo tengo un adhikar más elevado, no quiero desperdiciar mi tiempo con tal o cual individuo. Y por supuesto, esto es una la actitud de la Human Society en lo absoluto. No, él es un sirviente del Vaishnava, un sirviente de Bhakti Devi. Para poder hacer mi servicio en la mejor forma posible, yo necesito tener buena compañía y que mi conciencia se mantenga limpia y elevada en el sentido de poder estar conectado con Bhakti en lugar de Maya o el ámbito más eh, de acciones kármicas. Entonces es muy importante comprender este punto y no caer en este sentimentalismo de discriminación. Pero esto sucede luego, a lo largo del paso, cuando uno llega al nivel de Uttama Adhikar. No porque se atraviesa esta barrera, ¿no? Porque en ese sentido la conciencia del Uttama Adhikar, todo lo que vive se ve atravesado por el flujo de su bhakti, que es algo totalmente incontenible. Entonces no hay nada que pueda detener en ese punto ese flujo del bhakti interno. De todas formas, hay mucho para decir al respecto, pero bueno, vamos a volver a la historia. Entonces la Giri Mahasaya dice, ok, vuélvete devoto. Si te vuelves devoto, podremos hablar del hecho de volver a casa. Y Devi Das dice que no comprendía a lo que se refería. Entonces entonces la cuestión iba más por el lado de cómo volverse realmente un Vaishnava. Estoy teniendo problemas de conexión. Aguarden un instante. Voy a chequear por aquí, ya que se quedó congelada la imagen. Ok, aquí estoy viendo que Omkar se está
moviendo, volví nuevamente la conexión. Bien, entonces, el hijo preguntó, entonces, ¿qué tenemos que hacer para volvernos reales Vaishnavas? Entonces la Giri dice, tienes que dejar todo los deberes Naimitika. ¿Cuál sería la traducción? Es como decir los deberes que no sean eternos y solo abocarte a lo que es el Nitya Dharma, ¿no? Vaishnava Dharma. Y por supuesto para alguien como Devi Das es como algo infernal en un sentido de que él dejar ese deberes Naimitika era como algo que no estaba dentro de sus concepciones porque era algo que pertenecía muy fuertemente a su vida. Y debido a eso entonces dice, ok, pero tengo como un deber, una deuda en conexión con esto. ¿No? De diversos ángulos del Vaidhi Bhakti están significativamente conectados con la materia. Entonces, ¿cómo puede decir que eso no es Naimitika? O no puedo encontrar la palabra para traducir, pero ¿cómo es que eso es eterno? ¿No? La adoración de la deidad. Por ejemplo, utilizas todos estos ingredientes materiales, elementos materiales. ¿Cómo es que eso es Nitya Dharma? Y la Giri dice, mi querido hijo, me tomó mucho tiempo comprender este punto, pero presta mucha atención a lo que estoy tratando de decir. Y él comenzó todas sus explicaciones de cómo es posible que pueda haber una conexión con lo material a través de algo que se supone que es eterno. Entonces hay como dos categorías en las cuales se podría clasificar a las personas. Una categoría es donde las personas que buscan resultados inmediatos en su vida. Básicamente es como karma puro, ¿no? Buscas satisfacción y felicidad y lo buscas a tu alrededor con cosas que brinden eso lo más inmediato posible. Y evitando las cosas que otorgan dolor y buscando las otras cosas que dan esta felicidad más inmediata. Y el segundo grupo de personas no es como abocarse a un trabajo presente, pero buscando, sabiendo que cierta búsqueda o el resultado que buscan viene más a largo plazo. Entonces, déjenme mencionar los términos. Las personas que ágicas son las que buscan los resultados inmediatos. Y paramática es el segundo grupo de las personas que buscan estos resultados más elevados. Y hablando más profundamente en esta segunda categoría de personas, están tres categorías: los anugatas, aquellos que adoran a Dios, y luego están los jnanishtas, o aquellos que están en la plataforma de la búsqueda de conocimiento personal, y luego están los siddhikamis, lo cual significa que buscan como estas perfecciones místicas, o poderes místicos. Y yo pensaba, y estaba muy interesado en lo que Bhaktivinoda mencionaba, no a través del habla de la Giri Mahasaya, acerca de esta categoría. No, por ejemplo, es que buscaban o desarrollaban muchos sacrificios para obtener lo que buscaban. Y la Giri continúa explicando las distintas formas en que estas categorías desarrollan la adoración a Krishna o a Vishnu. Y en ese sentido, como he visto por Vaishnava, no en el sentido de los siddhikamis, pensar que adoran a Vishnu, pero lo ven simplemente como uno de los demidioses. Y Vishnu está bajo las reglas del karma, y los ñanis no les importa si Dios existe o no, si es real o no. Ellos simplemente utilizan la adoración a Dios simplemente como un método para limpiar su chitta, como un sadhana para limpiar justamente el chitta y eventualmente poder dejar todas las formas y sumergirse, unirse con el absoluto. Y la Giri dice realmente la única forma de paramarchika, o las personas que buscan la meta última, más elevada en el futuro, son los Ishnaanugatas, porque están involucrados
de alcanzar ciertas metas, ¿no? En su motivación, ¿no? Como hablábamos antes, el sadhya o el sadhana, ¿no? La meta que corresponde, y los sadhanistas rechazan el sadhana una vez que alcanza la meta. Entonces, en un sentido, el dharma de ellos no es nitya, no es eterno, porque el dharma es simplemente un medio para alcanzar la meta final. Entonces, en este sentido, los Ishna Anugatas, los seguidores del Señor, la traducción literal es como los verdaderos paramárticos. Y Devidas, ¿no? Continúa desarrollando esta conversación y reconoce este punto. Y básicamente como que tiene una duda que dice que es la forma de la deidad, Sri Vigraha, no está hecho por humanos, no, está hecho por materiales, por elementos materiales. ¿Y cómo puede que esa forma sea eterna? Y la Kiri Mahasaya dice, déjeme citarlo literalmente. Y debo mencionar que yo no sé si ustedes han tenido la misma duda, pero yo también he tenido esta duda cuando era un devoto nuevo. Recuerdo cuando tenía 18 e ingresé en la conciencia de Krishna y estaba muy atraído a la filosofía. Pero luego fui al templo y había una adoración de la deidad y se sentía como extraño para mí. Y la duda era específicamente esta misma duda. ¿Cómo puede ser que esto sea espiritual, no? Se hace todas estas cosas y por supuesto la esencia es cuando uno piensa de esta forma, o cuando uno se aboca, mejor dicho, en esto, es que eh, esta, es que los pensamientos que se conectan con algo elevado va más allá de la materia. Y yo recuerdo a mi exnovia, ella era cristiana, y ella decía, ¿cómo puedes hacer esto de la adoración a la deidad? Es algo tan desagradable. Y ella estaba como repelía eso. Y él decía, sí, esta parte es un poco extraña, pero el otro realmente me gusta muchísimo. Y esta era como, en ese momento, mi concepción. No podía conectar ambas cosas. Y entonces, Devidas está como también con esta misma duda. Entonces, la cita que quiero compartir directamente del libro con ustedes es que dice la Hirmasaya, al principio dice, ok, sí, la forma de la deidad no es como eso, no es material, es como Bhagavan está en todos lados. Él es omnipresente, está en todos lados. ¿Sí? Y la Giri dice, la forma trascendental de Bhagavan primero se revela en la conciencia pura del Jiva y luego se refleja en la mente. Entonces, básicamente, el Swarup Shakti, la conciencia, ¿no? Tiene como una visión del Señor y luego se refleja en la mente. La forma eterna de las deidades se revela en la mente. Y por el poder del Bhakti Yoga, el cual es nuestro Swarup Shakti, el Sachidananda, la forma Sachidananda del Señor se manifiesta en la deidad. Cuando el devoto toma darshan de la deidad, esa deidad se une con la forma trascendental de Bhagavan que el devoto ve en su corazón. Y supongo una cosa viene a mi mente no respecto, es como la historia de Prahlad y Hiranyakashipu, porque Hiranyakashipu trató de hacer que su hijo, volverlo a su hijo tan demoníaco como él, pero Prahlad no aprendía la lección en ese sentido, y fue a la escuela y tenía estos maestros demoníacos y trataban de enseñarle las actitudes demoníacas, pero él era un devoto natural, Prahlad, y su corazón no se dirigía hacia allí. Entonces Hiranyakashipu siempre le preguntaba, bueno, ¿qué aprendiste tú en la escuela? Y Prahlad decía, bueno, aprendí que Bhagavan y comenzaba a glorificar a Dios. E se enojaba más y más y más. Y él finalmente tuvo este
quiebre, ¿no? Y comenzó a decir, y trató de matar a Prahlad. Y yo recuerdo, estaban en la asamblea en el palacio, no sé que él era un rey, y le grita a Prahlad, bueno, ¿dónde está tu Dios? No veo a tu Dios en ningún lado. ¿Está este pilar? Y Prahlad dice, sí, de hecho él está ahí, está en todos lados. Y Vijayanath Chakravarti Thakur en su comentario de ese verso, él dice que Prahlad estaba viendo al Señor, allí mismo en ese instante. Y Hiranyakashipu entonces él era muy poderoso porque hizo como 10.000 años de austeridad y tenía muchos poderes. Y él toma y golpea, toma su puño y golpea esa columna, el pilar de uno de los que estaban allí en el salón. Y se escucha este rugido, ¿no? Que llega hasta que se esparce por todos los universos. Y ese pilar sale Nishinja, ¿no? Y el resto es historia, ¿no? Es un ejemplo muy hermoso de cómo Krishna, de hecho, está en todos lados. No como Paramatma está en cada átomo. Y la forma en que nosotros pensamos en la materia es que está enteramente permeada por Krishna. ¿No? Es el Shakti de Bhagavan. Entonces cuando nosotros pensamos en cómo es posible que adoremos una deidad y en ese sentido de sociedad espiritual, realmente estamos como en este punto de comprensión, ¿no? Espiritual, material. Y quizás cosas que están como diametralmente opuestas, pero la cuestión es que no, el Shakti es un tema bien complejo para comprender, pero voy a hacerlo mejor para hacer este punto en relación a lo que de la adoración de la deidad. Sí, de hecho hay un solo Shakti, ¿no? Shakti se habla en diferentes formas, en diferentes contextos, de acuerdo a las escrituras. No hemos escuchado del Antaranga Shakti, Tata Shakti, Bajiranga Shakti. Entonces básicamente está como la potencia interna, la marginal y la potencia externa. O el Swarup Shakti, Maya Shakti. Pero las escrituras nos dicen que de hecho hay un solo Shakti. Y Radharani como es quien encabeza ese Shakti. Pero el Shakti toma diferentes formas de acuerdo a las funciones que se están desarrollando. Y entonces en ese sentido, bueno, la mejor forma creo que de verlo es como, creo que Prabhupada da este ejemplo en un contexto diferente. No piensa en la electricidad. Ese es como un Shakti, ¿no? Pero luego, cuando la electricidad se desarrolla en diferentes circunstancias, toma diferentes formas. Por ejemplo, tú tienes como el aire acondicionado, ¿no? Si uno lo activa en un sentido, calienta y en un sentido enfría. No es la electricidad la misma, pero el resultado es diferente. Entonces, el sentido es que todo es el Shakti de Dios. No es que, supongo como muchas veces los cristianos hablan como en el sentido, cuando uno se sumerge en la teología de cristianismo, quizá no necesariamente es así, pero en general es como está este dualismo extremo, ¿no? Está la idea que el mundo está completamente separado de Dios y que Dios está en algún lugar elevado, completamente separado del mundo material y no hay nada que uno pueda hacer hasta que uno no sea llevado a ese plano celestial, digamos. Pero la perspectiva gaudí es muy diferente y mi Guru Maharaj le gusta utilizar este término como panteísmo. No quiere decir que Dios es completamente trascendental e inminente en el mundo al mismo tiempo. Y para mí es una idea muy hermosa, ¿no? Es como este perfecto Achintya Veda Veda, forma de armonizar estos dos aspectos, el espiritual y lo material. Entonces, de todas formas, en este sentido, cuando piensas en la deidad, por ejemplo,
el Swarup Shakti es como el switch, ¿no? Como la llave en el ejemplo de la electricidad. Cuando ese Swarup Shakti se da a través del Bhav del devoto, quien impulsa ese Bhav en la deidad, entonces Dios está realmente en la deidad. Yo, por ejemplo, realmente no tengo ese nivel de realización para vivenciarlo, comprenderlo en profundidad, pero bueno, teóricamente, hablando desde el Shastra, es así la forma en que sucede. Entonces, el Swarup Shakti comienza a manifestarse en la deidad, basado, como Bhaktivinoda dice, ¿no? A través del corazón del devoto. Y se une la imagen, se une con la imagen del Señor, quien realmente está presente en la de él. Bueno, esto es lo mejor que de la forma en que puedo explicarlo. Espero que realmente sea útiles, pero si tienen algunas preguntas o comentarios en relación a esto, me gustaría escucharlo al final de la clase. Y yo realmente voy a seguir profundizando en estos tópicos. Para mí es un área muy fascinante en relación a la Chintya Veda Veda, en relación a que hay un solo Shakti, pero se manifiesta de diferentes formas de acuerdo a las circunstancias. Para mí es un aspecto y una idea teológica muy, muy interesante. Entonces, luego de dar esa explicación acerca de cómo la deidad, o cómo Krishna se manifiesta en la deidad, la Srimad señala el punto de que cuando el Jnani adora a Sri Vigraha, su idea es de que el objeto material, lo que sea que está incluido en la adoración, se impregna. Brahm se manifiesta en ese ítem material, y cuando la adoración termina, Brahma deja ese elemento material. Entonces la Srimad dice, no, realmente es un objeto material. No es. Entonces, este capítulo básicamente, todo lo que se trata es acerca de que el Vaidhi Bhakti es eterno. Y esto es básicamente lo que la Giri está diciendo. Si tú practicas Sudha Bhakti, porque no hay diferencia realmente entre la meta y la práctica, entonces ese Sudha Bhakti, Vaidhi Bhakti es eterno, ¿no? Incluso utilizando todas estas cosas temporales y elementos materiales para adorar a Dios. Entonces realmente llega al punto de que Vaidhi Bhakti es eterno solo cuando es Sudha Bhakti, en el contexto de Vaidhi Bhakti. Disculpen, Vaidhi Bhakti en el contexto de Sudha Bhakti, porque de otra forma, si no, simplemente se están utilizando objetos materiales como para saltar y llegar directamente a diferentes estadios del Brahman. Entonces, en este punto, Devidas realmente está como muy convencido por estos argumentos. Y él reconoce que, de hecho, los ñanis buscan adorar, alcanzar la liberación, como actuando como si amaran a Bhagavan, pero simplemente como un medio para alcanzar esa meta. Y Devidas vuelve a su lugar, y cuando vuelve al día siguiente y se sienta y comienza a hacer sus prácticas y demás, el Kasi era como el Kasi se aparece. Y los Vaishnavas muy respetuosos para con el Kasi, y el Kasi muy respetuoso para con los Vaishnavas, y comienza a conversar de diferentes cosas teológicas. Entonces, porque la Srimad era una persona muy estudiosa y comprendía también la religión, el aspecto, y le comienza a realizar preguntas al Kashi. Y él es descendiente
el Kashi que recibió la bendición en el pasatiempo con Mahaprabhu, del Kirtan y demás, seguramente ustedes saben. Y resulta que entonces este Kashi que se apareció es como un Sudavakta en el contexto de la fe musulmana. Y todas las diferentes ideas del Gaudiya Sambandha. Él tenía también todas estas mismas ideas, pero utilizaba términos árabes, no para hablar del Vada Shiva y Sudha Shiva y la naturaleza última de la meta con Dios, y que uno, bueno, básicamente se da toda una conversación interesante en donde el Kasi, que tiene la concepción pura, ¿no?, que él heredó de alguna forma por la misericordia de Mahaprabhu, pero con un trasfondo islámico. Y luego finaliza el 5º capítulo y llega el 6º capítulo del Nitya Dharma, y comienza con la explicación de cómo Devidas queda como perturbado por todas estas situaciones y tiene esta fuerte fe de que los brahmanas es como la casta más elevada y las mejores personas en el mundo, y que no se puede alcanzar mukti sin tener un nacimiento como brahmana. Y esto quizás es un poco salvaje para nosotros, porque si estamos acostumbrados a pensar en términos del Gaudiya Vaishnavismo, pero si uno es consciente del Dharma Shastra en el contexto, ¿no?, del hinduismo, es una idea muy común. Uno se purifica gradualmente y no puede seguir avanzando. Entonces gradualmente uno se purifica, y lo más elevado de la purificación es cuando tomas nacimiento como un brahmana, y luego tienes la chance de finalizar tu purificación y alcanzar el mukti. Entonces Devidas le había estado estudiando el Jnana en Dharma Shastra, y estos textos muestran exactamente esto que estoy diciendo. Entonces él está como muy perturbado por esta idea, ¿no?, de que los Vaishnavas le ofrecieron mucho respeto al casi musulmán y habían intercambiado en términos de iguales. Y esto realmente muestra cómo Devidas comienza a tener cierta fe en el Vaishnava Dharma, pero al hecho de que su fe era muy débil aún, como una fe kanishta, por así decirlo. Una de las características de la fe kanishta es que tiene que como estar en el packaging adecuado. Entonces, y desafortunadamente en el mundo Gaudiya Vaishnava y cualquier tipo de sociedad religiosa, no, que a veces nos quedamos muy apegados a la forma. Un ejemplo muy rápido es, por ejemplo, muchos devotos de ISKCON en sus momentos, en sus tiempos, no podían tolerar la idea de que un devoto de ISKCON escuche de Srila Sridhar Maharaj, ya que no se presentaba de la forma, como Prabhupada lo hacía. Y básicamente esto es lo que está atravesando Devidas, ¿no?, por lo que había sucedido con el Kashi. Y entonces él se preguntaba, ¿cómo puede ser que los brahmanas locales en la área de Navadvip no están atacando esta visión teórica? Quizás no han escuchado esto aún, entonces voy a ir a hablar con ellos
y vamos a reunirnos y vamos como a atacar esta visión. Y esto es exactamente lo que él hace. Un par de días él se ocupa de esta tarea y se junta con los brahmanas más respetados en el área. Y una mañana él se aparece en Pradyumna Kunj, donde estaban todos los Babajis, y están listos para ir a su Madhukari. Y el líder de los brahmanas es llamado Krishna Chudamani, y es tiene como una personalidad de líder. Y él se para enfrente y dice, le gustaría comprender, ¿no?, por qué los Vaishnavas se han asociado con los musulmanes. Y queremos debatir este asunto con ustedes. Y Premdas Babaji, quien era el líder de los Babajis, dice muy humildemente, dice, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no conocemos nada acerca del Veda, nosotros simplemente seguimos el ejemplo de los previos Mahayana previos. Y en respuesta a esto el Brahmana dice, no, ¿qué es esto que dices? ¿No? Básicamente tú dices que sí es como el ejemplo de los Mahayana. Pero no están siguiendo el Dharma de ser un hindú, del Shastra y demás. Y esto realmente le molesta a los Babajis porque sienten que él los está atacando. Y los Babajis, ¿no? Entonces siente que los brahmanes están atacando a los Mahayana. Y entonces ellos llegan a la conclusión que Vaishnava Das es quien tiene que hablar con este brahmana, quien lideró todo el grupo. Entonces se encuentran como en una arena de debate, por así decirlo. El Madhavi Kunja es un hermoso kunja que está, ¿no?, alrededor del Pradyumna Kunja. Hay cientos de brahmanas en un lado y del otro lado hay un par de devotos. Y están Krishna Chudamani y Vaishnav Das, están en el centro como enfrentándose como si fuese una arena de un ring de boxeo yástrico, por así decirlo. Y Chudamani está como marcando el punto de que una persona que sigue el Shastra puede ser llamado Mahayana. Y por supuesto, no se puede simplemente elegir una persona y llamarlo Mahayana. Básicamente él está diciendo que los Vaishnavas no entienden el Shastra y que van en contra del Shastra por no seguirlo propiamente. Y se puede marcar el punto de que Chudamani tiene un buen punto en el sentido de que uno no puede seguir como armar su propia religión y seguirla, sino, y no seguir los eternos principios del Dharma. Es como si él estuviese marcando un punto razonable, un argumento razonable. No es como decir, no armes, no inventes tus propias cosas, sigue las escrituras que han estado por nosotros a través de la sucesión de las almas puras. No, y básicamente al seguirlo, pues, alcanzar a Dios. ¿No? Dios ha hecho estas revelaciones a estos devotos, se han purificado y lo han alcanzado la liberación, o dependiendo de la visión que se buscaba. Y un par de meses atrás yo agarré el Mano Sanjita y estaba muy interesado en saber qué es lo que se decía, ¿no? Porque hay muchos Gaudiya Vaishnavas conservadores que tratan como el Mano Sanjita
hablando del mismo, no como buscando justificar, ¿cómo decirlo? Como la visión conservadora. Y yo pensaba, ¿qué dice realmente este libro? Y si uno lee solamente el Manu Samhita, que es uno de los Dharma Shastras, libros principales, esto que el Brahmana líder no decía no es nada, para nada fuera de lugar. Pero bueno, vamos a ir desarrollando esto y vamos a entender cuál era el punto. Entonces, objetivamente esto era verdad, lo que planteaba. Y hay un escolástico, ¿no?, que no tenía nada que ver con la práctica, digamos que hace un estudio objetivo analítico, y él decía que la sociedad, ¿no?, de India era algo muy consolidado, ¿no? El Varnashram, bien funcional en el sentido de cómo optimizar todo, ¿no? Cada uno tenía su posición de acuerdo a sus cualidades naturales y funcionaba dentro de ese sistema, y tenían este sentido de que la meta de la vida era el mukti. Entonces, todas estas luchas de las posiciones en el mundo en general, en ese entorno social, no era importante porque la meta era más elevada, ¿no? Porque lo que sea que suceda en esta esfera material aporta a la meta última. Entonces, uno podría decir, ok, Chudamani está marcando un buen punto en este sentido. Y por qué los otros Vaishnavas iban en contra, ¿no?, de este sistema de tener una sociedad pacífica y estable, y les permite progresivamente moverse hacia Mukti, la cual era la meta última, en el nivel básico, ¿no?, de la comprensión hindú, ¿no?, pero esto es bien básico. Y en otro momento, como he mencionado, esto nos sitúa en la escena, está como la escuela conservadora. Y recientemente hubo un debate en un podcast de Namras, y había dos miembros de ISKCON en ambos lados, y el caballero, que es del lado conservador, que había dedicado muchas décadas en India, su punto era muy similar a lo que Chudamani estaba diciendo, ¿no? Básicamente dice, no puedes armar tu propio Shastra, tienes que basarte en las escrituras y seguir, y él citaba este verso que está en el Bhakti Rasamrita Sindhu, que dice: Shruti Smriti Puranari Pancharatra Vidhim Vina Aikantiki Harer Bhaktir Utpatayatva Kalpate. Y básicamente diciendo, si tú adoras al Señor, si tu adoración por el Señor no está basada en el Shruti Smriti Upanishad y Pancharatras, simplemente está perturbando la sociedad. Entonces, cuando este devoto estaba básicamente diciendo, si no estás siguiendo todos estos Dharma Shastras que están establecidos, y él decía, no, este verso dice esto justamente, que el Dharma Shastra es parte de los Smriti y tienes que seguir el Dharma Shastra. Y sonaba como, oh, esto es interesante. Y yo pensaba, ¿cuál es el punto? Pero luego vas al comentario de esa sección, el Bhakti Rasamrita Sindhu, y si quieren leerlo, es como la división en el segundo capítulo, donde se cita este verso, y todo el capítulo se trata de cómo al final uno tiene que rechazar el Varmasram. No, básicamente, en términos generales, este capítulo se trata de eso, que rechazar el Varmasram si se mete en el camino del Bhakti. Y el devoto conservador estaba como haciendo un buen punto, pero al ir a la fuente,
específicamente decía, ¿no?, que este verso se refiere a los Bhakti Shastras. Y sabemos que el Srimad Bhagavatam, y Vaishnav Das lo va a citar todos estos versos de cómo incluso alguien fuera de casta es mejor devoto de un brahmana si está abocado no al Harinam, ¿no? Es el mejor de lo mejor. Y para mí realmente es como muy desafortunado y triste que los devotos están tratando de justificar como este karma Mishra Bhakti, el cual es la comprensión del Bhakti que está mezclado con, en este contexto, ¿no?, como las ideas del Dharma, de lo que es apropiado y cómo las personas deberían comportarse, porque la devoción completamente está por allí, más allí del karma. Y si no se comprende esto, se comienza a mezclar el Jnana y karma con el Bhakti. Es muy importante comprender teóricamente cómo es el Bhakti, completamente independiente del karma y Jnana. Y por supuesto, nosotros necesitamos incorporar algo que nosotros desarrollaremos más adelante, pero tenemos que realmente comprender que ese devoto estaba haciendo un punto y básicamente lo que estaba diciendo es como el Bhakti tiene que desarrollarse de acuerdo a todos los shastras, que incluye el Dharma Shastra. Pero eso no son las enseñanzas. Si tú lees el Bhakti Rasamrita Sindhu y todos los Goswami Granthas, está muy claro que esa no es la enseñanza. El Bhakti es completamente independiente y nunca debemos tratar de forzar el Bhakti bajo como este aspecto de Shastra. Para los devotos como de este lado, ¿no?, del occidente, es muy emocionante, al menos para mí, escucharlo. No estamos como en una versión talibán del hinduismo, ¿no? Es como todas estas reglas, ¿no?, y todas estas cosas externas para seguir estrictamente, pero la cuestión es que desde la visión tradicional del hinduismo, el Gaudiya Vaishnavismo es como un movimiento radicalmente extremo. Entonces, quiero empatizar como en el sentido de que Chudamani tenían un contexto previo, ¿no?, en donde todos estos aspectos están fuertemente arraigados en su chita. Y es muy difícil dejar como tal ideas que están realmente en el núcleo, ¿no?, y cómo uno visiona y vive la fe y toda la filosofía. Y la Giri lo que más dice, que lo que va a decir más después, ¿no?, que por lo que decía previamente, perdón, que cada uno ve de acuerdo a su adhikar. Entonces, todos estos seguidores de Shastra que estaban tratando de implementar como esta visión dármica. No, y luego también, ¿no?, esta idea de que los Vaishnavas, al no cumplir con esto, no podían ser Diksha Gurus. Y yo creo que voy a detenerme aquí por ahora. Vamos 50 minutos y creo que es un buen punto para detenerme. Tenía muchos pensamientos hoy en mi mente y realmente no podía capturarlos como quise, pero espero que haya sido de utilidad para ustedes. Y vamos a ver, antes de finalizar, si tienen preguntas o comentarios. Haribol, Gurnisha, Haribol, Onkar. Muchas gracias, ha sido muy bueno. Lo que capté, ¿no?, mientras estaba cocinando aquí, no, acerca de lo que decías del Shakti, siendo uno. Y yo justo ayer, o 2 días atrás, estaba hablando con Syama Sundar, y hablando de Mahamaya y Yoga Maya, y ambos son como términos, no, de la ilusión maya, pero la conciencia pura de estar en un sentido. Entonces estas dos formas de Shakti, que en un sentido son como ilusorias, solo como que es una transformación del mismo Shakti, pero de acuerdo a
al aspecto en el cual se manifiesta, ¿no? Es algo que realmente estaba pensando y dando vuelta en mi cabeza y una interesante forma de plantearlo. Y realmente sí es como interesante comprender que es una energía. Sí, por supuesto, la ilusión del yoga maya es como más real que el Brahman, ¿no? Entonces puede pensarlo eso como una ilusión. Pero eso también es un punto interesante. Y es, bueno, pero sí, es lo que trataba de compartir. Y la pregunta interesante es como, si hay un solo Mahamaya y un solo Yomaya, ¿cuál es de qué está hecho el Tatasta Shakti? Y de hecho mi esposa Brindarene está profundizando justamente en esto ahora. Va a compartir unos artículos increíbles al respecto que está armando, basada en el Sandarbha de Jiva Goswami. Así que manténganse en sintonía porque hay cosas muy interesantes que se van a compartir al respecto. Oh, muchísimas gracias. Haribol. ¿Alguien más? Hare Krishna, Haribol, Maros. ¿Cómo estás? Oh, muchas gracias, muy bien. Solo quería compartir unos pensamientos acerca de lo que decías. Para mí es muy impresionante cómo Bhaktivinoda Thakur muestra a todas estas personalidades de una forma que uno pueda comprender, ¿no? Y cada uno estando en su estadio o condiciones también materiales, pero con una búsqueda eterna. Sí, ese es un punto muy interesante. Yo creo que también esto es como que Bhaktivinoda como ve todo esto desde una plataforma donde tiene un amplio panorama. En el Bhakti Shastra, ¿no? Que se podría decir como una combinación o una forma, como una armonización con todos los Shastras. No, si uno ve todos los Shastras desde ese punto de vista, ¿no? Como elevado, de las alturas, es muy fácil ponerse a uno mismo en los pies, en los zapatos del otro. Entonces uno comprender del proceso, ¿no? De dedicar de cada uno. Y sí, he estado pensando yo también en ello. Como Bhakti no realmente muestra unos buenos argumentos en los aspectos que se oponen al Bhakti. Mucho de la primera parte del Jaiva Dharma no se trata de eso. Él trata de mostrar el Bhakti de los diversos ángulos y mostrar estas objeciones y responder estas una tras otra. Realmente muy bien hecho. ¿Algo más? No, muchísimas gracias. Ok, creo que eso es todo por hoy. La próxima encuentro. No llegué a compartirles el debate entre Chudaman y Vaishnav Das, pero vamos a hablar de la parte donde se habla de las castas, de la cultura y cómo eso se relaciona con los niveles de Adhikar y todo esto. Veremos cómo es la concepción Vaishnava del Adhikar y esa idea paramártica de elegibilidad y que va más allá, ¿no? De esta idea material de cómo la elegibilidad y el progreso espiritual funciona. Especialmente uno podría decir desde un lugar de misericordia, que es muy importante. Entonces, creo que he hablado suficiente. Muchas gracias a todos por estar aquí y nos veremos la siguiente semana. Gaur Premanande. Hari, Hari.